personas que van a poder ver este video a través de la red de Facebook y también de YouTube, ¿sí? Ahorita estamos haciendo pregrabados, pero estamos con un objetivo con alguien de la iglesia a hacer cultos en vivo, ¿cierto? Que dentro de poco podamos hacer las celebraciones, que muchas personas en vivo puedan estar también recibiendo de Dios, aunque no es la idea de que las personas se queden siempre en su casa, eso no es lo mejor, pero porque sí hay personas que están de verdad limitadas, algunas con situaciones personales. Entonces le damos la bienvenida a ustedes y a muchas personas que van a poder recibir esta palabra, este mensaje, que es una bendición de Dios. A todos los que no saben, ¿no? El domingo están las celebraciones normales de 8 de la mañana a 9 y de 10 a 11 de la mañana. Y el fin de semana nos daremos cuenta cómo van a estar las cosas para la próxima semana o los próximos días, de acuerdo a todo lo que pase en la ciudad respecto al COVID-19. Entonces hasta esta semana estamos celebrando de 6 a 7 de la noche por el toque de queda. Pero pues si cambian las cosas, también les vamos a estar informando a través de la red del WhatsApp, de los grupos y del Facebook. También les vamos a decir a qué hora va a ser la celebración la próxima semana. Amén. Bueno, esta noche les quiero comenzar a compartir un tema muy interesante, muy importante, que está escrito en la Biblia. El plan de Dios con el ser humano es algo muy completo, no es solamente en algunas cosas. El llamado que Dios hace a la vida de una persona es un llamado a una transformación en todos los aspectos de la vida. Pero de pronto muchos de nosotros, en la manera en que conocemos de Dios, de acuerdo a algunos lugares, ¿no?, en que conocemos de Dios, nos preocupamos por cambiar en algunas áreas de la vida, en algunas cosas, pero no en todas. Entonces yo quiero que ustedes escuchen este texto bíblico, que es la base fundamental de este tema, porque vamos a hablar del ser humano. Vamos a ver cómo nos dice la Biblia que está constituido el ser humano, la creación de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo describe de una manera muy buena, ¿cierto? Muy completa. Pablo dice en el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces Pablo hace digamos, el énfasis en que hay que ser completos, en las manos de Dios hay que estar completos en tres cosas. Él dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros no solamente tenemos que preocuparnos, porque para muchos en mucho tiempo pasó eso, que se preocuparon mucho por el aspecto espiritual. Pero la Biblia dice que el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay problemas espirituales que se tienen que resolver de acuerdo al principio de Dios. Pero también hay problemas almáticos, hay problemas interiores que son, digamos, los más serios en cada persona. Los problemas sentimentales, emocionales, mentales, psicológicos, tantas cosas que han afectado el corazón y la vida del hombre, el alma del hombre. Pero las personas llegan a Dios y no entienden eso, no entienden que tienen que poner su alma, sus sentimientos y todo su ser para que Dios sane su corazón y Dios restaure su interior. Pero también hay problemas físicos, ¿cierto? Porque es espíritu, alma y cuerpo. Entonces las personas se van a los dos extremos. Las personas se van mucho al aspecto espiritual y hoy lo vamos a estudiar. Pero también las personas, mucho más ahora, se están preocupando más por su cuerpo. Muchos por lo que se llama hoy en día el hedonismo, que es la adoración al cuerpo humano, la adoración a la imagen del hombre. Pero también otros por la salud y otros por diferentes factores. Pero esta noche o este tiempo, que es muy corto, ¿no?, es muy pequeño, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Vamos a comenzar y a concientizarnos
de que nosotros tenemos un espíritu que Dios nos lo dio. Usted y yo vivimos porque tenemos un espíritu que nos da vida. De otra manera no estaríamos aquí. Pero vamos a mirar que por naturaleza nosotros somos espirituales, porque el que nos creó es un Dios espiritual. Entonces vamos a mirarlo en la Biblia, ¿listo? Voy a dar algunos textos que sería bueno que usted los mire, los revise y los estudie, pero no son textos aislados, o sea, no son versículos acomodados, sino que cuando usted ve en la Biblia, usted va a ver que esto es corroborado en toda la Escritura. La Biblia dice Jesús, ¿no? Dios hecho carne, Jesús, Dios mismo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 24, de Jesús dijo a la mujer samaritana, Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí ves? Dios es espíritu. Dios, de acuerdo a la palabra, es espiritual, es espíritu. No lo vemos. La Biblia dice, nadie ha visto a Dios. Nosotros tenemos conceptos de la imagen de Dios por las descripciones de la Biblia, pero la Biblia usa antropomorfismos o imágenes humanas para describir a Dios, que lo entendamos. Pero dice la Biblia, nadie ha visto a Dios, pero sí comprueba su grandeza y su poder. Pero aquí dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Claro, Dios es espíritu. Como creador, Él nos creó como seres espirituales, porque nos ha dado un espíritu. Pero hay algo interesante, ¿no? Dios es espíritu, y los seres creados por Él, los primeros seres creados por Él, que fueron los ángeles, los arcángeles, serafines y los querubines, son espíritu. Los ángeles son espirituales. Los ángeles en Hebreos capítulo 1 versículo 7. O sea, si usted quiere, lo podemos comprobar en toda la Biblia. Vamos a comprobar que los ángeles, aunque se han revelado humanamente en algunos momentos, Dios les envió con propósitos y los envió a traer mensajes. Pero en Hebreos capítulo 1 versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Sí ves? Los ángeles son seres espirituales, pero tienen un poder, y por eso los ángeles que desobedecieron a Dios se convirtieron en demonios, en seres contra Dios, en seres adversos a Dios, y allí se comenzó a librar lo que hoy se conoce como la guerra espiritual. Lo que no es de Dios, los espíritus que no son de Dios, contra los espíritus que están en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos queridos? Entonces Dios es espíritu, los ángeles son espíritus, son espirituales, pero el hombre también. ¿En dónde nos dice la Biblia? Aunque también lo podemos corroborar, porque acuérdese que cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, la Biblia dice, y Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Esa palabra significa que Dios sopló espíritu. Entonces, pero vamos a leer un texto interesante. Yo en muchos momentos le he recalcado a la iglesia que la escritura, los libros de la Biblia, muchos de ellos fueron escritas por personas muy sabias, muy inteligentes, por personas muy conocedoras de lo que estaban diciendo. Y uno de ellos es Salomón. Y Salomón, en esa sabiduría que Dios le da, cuando usted quiera aprender y entender muchas cosas para su beneficio personal, individual y familiar, entonces para lo familiar leas el libro de Proverbios, y para lo personal leas el libro de Eclesiastés, la experiencia del predicador o del mismo Salomón. Pero Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, yo quiero leerles a ustedes. Estoy usando varios textos que están corroborando que Dios es espíritu. Los ángeles son espíritu, pero el hombre también tiene un espíritu. Ahora ustedes van a entender por qué lo hacemos de esta manera, ¿no? Por qué lo explicamos de esta manera. Pero en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, la persona más sabia de la creación, dice la Biblia que no hubo una persona ni antes ni después de Salomón con la sabiduría que Dios le dio a él.
él dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, refiriéndose a cuando las personas mueren. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí ves? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Todos los que estamos aquí, todas las personas como creación de Dios, tenemos un espíritu. Por eso nosotros por naturaleza somos muy sensitivos y somos tendientes a buscar lo espiritual. Claro, hay un materialismo y todas estas cosas, pero detrás del materialismo hay muchas cosas que despiertan la sensibilidad, y eso lo sabe Satanás. Satanás sabe cómo llegar a las personas despertando lo que él sabe que es la parte más preciosa en él, que es su espíritu, lo espiritual. Entonces ya lo vemos, Dios es espíritu, los ángeles son espíritus y el hombre tiene un espíritu. Entonces usted dirá: bueno, pastor, ¿y para qué entendemos esto esta noche? ¿Por qué lo entendemos? Porque vamos a mirar en la Biblia que Pablo dice que tenemos que ser irreprensibles en nuestro espíritu. Y sabes que la forma donde el hombre más peca, la forma donde el hombre más lleva a la ira de Dios, es lo que el hombre hace con su espíritu. Y sabes que ha hecho el hombre desde muchos tiempos antiguos, desde que el hombre pecó en el Edén. ¿Sabes qué comenzó a hacer el hombre con su espíritu? El hombre comenzó con su espíritu a unirse más a los demonios que al Espíritu de Dios. El hombre comenzó a buscar más, explorar y más experimentar eso que tenía dentro de él a nivel espiritual, más con los demonios que con Dios. Entonces Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces hay muchas personas en el mundo que tienen un problema muy serio a nivel espiritual, porque vamos a leerlo en la Biblia, lo que dice Dios. ¿Por qué Dios echó a muchas naciones paganas? Les quitó su tierra, les quitó de su herencia, y Dios es muy claro diciendo que Él quita esas naciones por haberse entregado a la adivinación, los espiritistas, los encantadores, los magos. Dios recalca mucho eso en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a corroborar, vamos a mirar en la Biblia cómo es que la forma como el hombre peca contra Dios espiritualmente. Vamos a mirarlo, la forma como el hombre hace que Dios derrame juicios. ¿Por qué Dios derrama juicios tan serios en muchos momentos? Porque el hombre tiene un espíritu que no lo comparte con Dios, que es espíritu, sino con los ángeles caídos, con los ángeles que se rebelaron contra Dios y que descendieron a la tierra. El hombre comenzó más a aceptar a los demonios, a Satanás, a lo que no lo ayuda, que al que de verdad lo puede ayudar y bendecir. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos queridos? Bueno, vamos a corroborarlo. Vamos a leerlo, digamos, de una manera organizada. La primera vez, una de las primeros momentos, cuando claramente Dios habla acerca de cómo el hombre peca con su espíritu contra él, está en el libro de Levíticos. Bueno, esto va a quedar grabado. Si ustedes quieren pueden volverlo a repasar y de pronto en su casa detalladamente leerlo. Igual ustedes pueden leer todo el capítulo 20 de Levíticos y se pueden leer muchos textos de esos designios de Dios para Israel, y donde Dios hace tantas referencias, por qué Dios estaba enojado con esos pueblos y qué le dice Dios a su pueblo cuando llega allá y le dice: no practique lo que ellos practican. Entonces en Levítico capítulo 20 versículo 6, lo estoy haciendo de una manera, digamos, más rápida, más sencilla, para que lo podamos recibir esta noche. Levítico 26, ¿listo? Mire cómo dice aquí el texto, que es un texto muy directo. Ahí dice: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos,
yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. ¿Sí ves? La palabra encantador o adivino en la Biblia es sinónimo de agorero o hechicero. Es sinónimo de una persona que usa conjuros mágicos, en su gran mayoría palabras maldicientes e invocaciones de demonios. Eso regularmente son lo que la Biblia describe como adivinos, encantadores, agoreros o hechiceros. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la palabra que usa Dios allí? Prostituirse. Usted sabe que ese término es el término de una persona que une su cuerpo a otro, pero no a uno, sino a muchos. Y es la expresión de alguien que se une con otro. ¿Qué hacen miles de personas, digamos, en toda la historia humana, en todos los tiempos que han hecho las personas? Es unir su espíritu a muchos demonios en todas las épocas. Porque aquí, cuando la Biblia nos habla de estos encantadores, tenían que ver con los cananeos, los fereceos, digamos, todas esas naciones que rodeaban a Israel. Entonces, ahí dice la palabra que él le dice que no hagan eso, ¿no? Él le dice en el versículo 6, la persona que atendiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los encantadores o los adivinos comienzan a invocar demonios, que eso es como el espiritismo, ¿no? Pero hay una palabra muy tremenda, muy especial que ustedes tienen que aprender en esta noche. ¿Sí? Estamos hablando de guardarnos irreprensiblemente a Dios en el espíritu. ¿Tu espíritu lo estás uniendo al de Dios o tu espíritu lo estás uniendo a otro que no es el espíritu de Dios? ¿No? Entonces, ¿qué dice? El Levítico capítulo 20, el versículo 27, escucha esto. El hombre o la mujer que evocare espíritu de los muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso de que el hombre o la mujer que evocare espíritus de los muertos, ¿cierto? No solamente es el espiritismo, sino las personas que directamente van a adorar a los muertos, a los cementerios, ¿cierto? Cuando las personas van a los cementerios supuestamente a honrar a alguien que ya no está, esas personas están adorando o invocando algo que se llama el espíritu de la muerte. O si no, pregúntele eso a los mexicanos o a muchos pueblos que practican la adoración a la muerte. ¿Cómo practican ellos la adoración a la muerte? Visitando el cementerio y llevándole cosas supuestamente al que murió, pero el que murió ya no está allí, ya no recibe nada, eso está escrito, sino a los demonios, a un espíritu de muerte. ¿Estamos claros, no, hermanos queridos? ¿Qué dice la Biblia? Que todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesús. Es que esto no es solamente del 2021. Esto es una palabra que Dios desde tiempos antiguos comenzó a trazar sobre todo aquel que llamó su pueblo. Si ustedes creen que esta es una palabra solamente diseñada para Israel o para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en esa época, les voy a demostrar que no. Porque en el libro de Apocalipsis, Dios habla del juicio que va a venir sobre los hechiceros, sobre los que practican o la invocación de un espíritu que no es el de Dios. Apocalipsis, en uno de sus últimos capítulos, lo dice claramente. Apocalipsis dice que los cobardes e incrédulos, ¿cierto? Ahí dice los abominables y homicidas. Aquí lo describe en Apocalipsis. Él dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, no entrarán en el reino de los cielos. 21:8. Apocalipsis 21:8, para que ustedes lo puedan leer conmigo. Dice allí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el juicio eterno. ¿Sí ves? Esto está en Apocalipsis. Leímos el Antiguo Testamento, pero ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis está hablando de la muerte segunda o del juicio que Dios va a hacer sobre la tierra. ¿Y a quién describe él? A los hechiceros e idólatras. Porque la idolatría son los falsos dioses creados, pero detrás de esos dioses hay demonios. Y eso se lo voy a demostrar ahora. Entonces, por eso he querido tocar este tema de esta manera, porque tenemos que aprender a educarnos, porque muchas personas se enfocan mucho en el asunto de los demonios, de que todo su problema está solo por los demonios. No, ese es un pedacito de su problema, ese es un pedacito de su asunto. Tienes que resolver tu problema espiritual y definir si vas a tener una comunión con el Espíritu de Dios o si vas a tener una relación espiritual con un demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está escrito. La Biblia dice, ¿cierto? Acuérdese, cuando Dios da los mandamientos, le dice a Israel cuál es la ley. Pero cuando se muere en esa generación, usted sabe, las personas pasamos en las épocas. Entonces después nació otra generación que no había escuchado eso, que eran los niños que nacieron en el desierto. Entonces Moisés repitió la ley para que la oyeran esa generación, y por eso hay un libro que se llama Deuteronomio, ¿cierto? Que es la repetición de la ley, es volver a decir lo que ya Dios había dicho. Entonces dice en Deuteronomio 31:16, escuchen esto que es bien interesante. Lo dice Dios, ¿no? Lo dice Dios a su pueblo y nos describe de que la gente une su espíritu a los demonios. Hoy se describe en la Biblia como la fornicación espiritual, ¿no? La fornicación. Dios le llama en Levítico prostitución. Pero aquí mira lo que dice en Deuteronomio 31:16 primero. Escucha lo que Dios le dice a Moisés que va a pasar con la gente, pero con el pueblo de Israel en sus diferentes tiempos, ¿no? Dios le profetizó a Moisés y le dijo, Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Es decir, además ustedes saben que Moisés no murió, sino que fue llevado al cielo. Pero Dios le dice, bueno, su tiempo se va a acabar aquí en la tierra. Y entonces él le dice, él le dice a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que han concretado conmigo, que han concertado conmigo. ¿Sí ves? Él dice, este pueblo va a fornicar tras los dioses de otras naciones. ¿Sí ves? Él ahí usa la palabra fornicar, ¿cierto? La fornicación, ¿cierto?, es la relación extramatrimonial con otro, pero usa la palabra fornicar. ¿Sí ves? Pero en el capítulo 32, el versículo 17 es más claro. Y escucha lo que dice. Moisés dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Esos dioses son sinónimo de demonios. ¿Sí ves? Sacrificaron a los demonios, dice Moisés. Dios había profetizado y Moisés les hace caer en cuenta que la gente, cuando ellos llegaron, tenían adoración a los demonios o invocación de los demonios, pero no de Dios. Es decir, tu vida va a depender mucho a quién invocas o con quién te relacionas. Pero como nosotros estamos hablando esto en un plano pues más general y en un plano como más abierto, y lo estamos enfocando mucho al esoterismo y a lo que tiene que ver con la búsqueda pues de lo sobrenatural, pero a través de lo diabólico, muchos de ustedes dirán, pastor, yo no estoy con eso, yo no visito ni los cementerios, yo no estoy haciendo esto o aquello. Pero en el mundo moderno
ya los demonios no son como en la antigüedad, porque los demonios de ahora están disfrazados de muchas maneras, ¿cierto? Porque la gente ya no están adorando solamente ídolos o imágenes creadas, sino que están haciendo de muchas personas dioses, como en Argentina, que Maradona se volvió para ellos un dios. Pero como ya murió, desde antes ya le habían hecho iglesia, pero como ya murió, ellos supuestamente hay una iglesia que le llaman la iglesia maradoniana, y donde le rinden tributo y toda la cosa. O sea que ya se levantó un demonio en medio de ellos, ya establecieron un pacto. ¿Me estoy haciendo entender o no, hermanos queridos? Ya hay personas que viven, hay personas que todavía están en vida, pero que supuestamente la gente dice que lo adoran, ¿cierto? Por su voz, por su talento, no sé por qué, pero hacen de esa persona un Dios. ¿Sí me hago entender o no, hermanos queridos? Entonces, unen su espíritu no a Dios, unen su espíritu a otro o a otra cosa. ¿Me estoy haciendo entender o no, hermanos queridos? La palabra usa la palabra prostituir o fornicar, ¿cierto? ¿Cuál es la forma como las personas ofenden a Dios con su espíritu? Es de esta manera: cuando hacen alianzas humanas, alianzas espirituales a través de rituales, a través de palabras, a través de actos, donde le entregan su espíritu no a Dios, sino a otra persona, o a una persona, a una entidad, o a un ídolo, ¿sí? O sea, la Biblia dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Pero como hay muchas cosas en las que nosotros necesitamos educarnos, ¿cierto? Y como en este momento hay una de las cosas en las que la gente más identificado, que es la adoración a los muertos, la visita a los cementerios, y eso se vuelve como que algo muy bonito y que tan chévere y que todas estas cosas, pero en la palabra se nos enseña que esa es la invocación a la muerte. Cuando usted va a los pueblos que hacen esto de la celebración en los cementerios, ellos lo representan con la calavera, ellos lo representan con el símbolo de la muerte. Entonces, si ves que no están hablando con nadie ni haciendo algo con alguien, sino con un espíritu, que es el espíritu de la muerte. ¿Sí me estoy haciendo entender o no, hermanos queridos? Entonces, la Biblia dice: todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Dios conoce muy bien a quién estás uniendo con tu espíritu, porque usted sabe que hoy en día el mundo está usando mucho la música. Satanás sabe el misterio de la música. Satanás sabe cómo puede usar, cómo puede manipular, cómo puede llegar a afectar a una persona a través de la música, en su mente, en su cerebro, en sus emociones, en su sexualidad. Satanás sabe qué hacer y está usando mucho la música, y la gente no sabe que está a través de la música comenzando a entrar en una comunión con demonios de perversión, demonios de suicidio, demonios de delincuencia, demonios de droga. ¿Me estoy haciendo entender o no, hermanos queridos? ¿Sí? Entonces la Biblia dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Cómo vas a hacer para no pecar con Dios, entregándole tu espíritu o dando lugar con tu espíritu a unirte a un demonio? Pues la única manera es que permitas que tu espíritu se una al espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren eso en verdad? Que su espíritu tenga una relación con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces tienes que buscarlo. Tú tienes que invocar más. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no invocas a Dios en la cosa más grave en tu vida, la crisis más dura de tu vida? ¿Por qué no invoques a Dios? ¿Por qué no unes tu espíritu al Espíritu de Dios? Porque sabes una cosa, el Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios no te va a sentir derrotado, no te va a hacer sentir frustrado. El Espíritu Santo no te va a hundir, el Espíritu Santo te va a levantar. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios por eso esta noche? ¿Sí o no? Entonces,
De allí la importancia de tener tiempos con Dios como este, pero a nivel presencial. Porque hemos aprendido, ¿no? En los tiempos hemos aprendido que la mejor manera de yo unir mi espíritu a Dios es levantando un altar para Él, teniendo un altar bien especial, bien diferente, un altar bien designado donde voy a encontrarme con Dios. En tu casa no lo vas a hacer, a través de un celular no lo vas a hacer, mirando un computador no lo vas a hacer. Pero si tienes un tiempo, así sea muy corto como está sucediendo ahora, pero esos pocos minutos, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, orando, hablando, quebrantando nuestra vida. Aquí hay muchos problemas espirituales, porque aquí hay hombres, hay mujeres, hay papás, hay mamás, hay esposas, hay esposos, ¿cierto? Hay abuelos, hay nietos que están sufriendo viendo a su abuelo que cada día se está yendo y han amado a su abuelo. Hay muchos problemas espirituales, pero es mejor que unas tu espíritu al Espíritu de Dios. Si tú quieres sentir que tu vida se levanta, une tu espíritu al Espíritu de Dios. Pero tienes que comenzar a cortar con una serie de cosas que llevan a que tu espíritu no se una a Dios, sino a los demonios. Se une a lo que es antagónico, ¿cierto? Usted ya no visita los hechiceros, los brujos, usted ya no le gusta la esotería, usted ya no practica muchas cosas, usted ya se alejó de esos rituales, pero está entrando en la modernidad y en la forma sutil como Satanás está llevando a miles de personas a través de miles de medios a unir su espíritu con algo que no es bueno, con un espíritu que no es el de Dios. ¿Es real o no, hermanos queridos? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios esta noche y le dan la alabanza al Señor esta noche? Aleluya. Yo quiero dejar esta inquietud en el corazón de no solamente los que están aquí esta noche, sino de miles de personas que de pronto han estado escuchando este mensaje. Miles de personas que están en otros países, en otras culturas, en otras ciudades. Te quiero decir de verdad que tu problema espiritual se obedece a que espiritualmente no estás yendo a Dios. No estás uniendo tu espíritu a lo que corresponde al plan de Dios en la palabra. En la Biblia directamente Dios prohibió y Dios cortó por completo todo lo que tenía que ver con lo oculto, con los demonios, con lo satánico, porque no existe un poder en la hechicería, es una mentira, que exista un poder disque positivo y un poder maligno, que la hechicería buena y la hechicería mala, eso es una mentira grandota. La Biblia describe que Dios rechaza claramente todo lo que tiene que ver con la invocación de los demonios. Los demonios nunca van a ayudar al ser humano. Los demonios siempre van a destruir al ser humano. No importa qué demonio invoques, supuestamente tan bonito o que te digan que es bueno, ningún demonio va a construir. Todos los demonios van a destruir. Pero le doy gracias a Dios por todos los que vinieron esta noche y gracias a Dios por todos los que han estado escuchando este mensaje.